en 678, el Día de la Lealtad. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacía como 1 millón de personas en la plaza. Pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan, en esta hermosa patria, la unidad de todos los argentinos. En el Día de la Lealtad, Moyano y Recalde, en lados opuestos. Lamentablemente tengo que decir que ha pasado todo lo contrario. Porque esto tendrías que habernos dicho vos, Recalde. No podés ser tan servil al poder, ¿no es cierto? Y no responder a los intereses de los trabajadores. Y estoy escuchando a Hugo Moyano hablar de agotamiento del modelo. Y usted está sentado correctamente acá haciendo una descripción impecable, digna de un economista, de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, contarle a la gente cómo vas a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem. El país explotó por la política de los años 90 que ustedes ansiosamente apoyaban. Y usted está sentado correctamente acá haciendo una descripción impecable. No podés ser tan servil al poder y no responder a los intereses de los trabajadores. Cambio de opinión. Lorenzetti a favor de la reelección. El amigo de Recondo y el 7D. Yo lo que digo es, bueno, si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Habrá quienes estén en contra, a favor. Hasta ahora nadie propuso nada concreto. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Diario Página 12. Presidirá la Corte por un nuevo periodo. La reelección de Lorenzetti. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, asumirá el 1 de enero próximo su tercer mandato como titular del máximo tribunal del país. Si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. La CNN y un fallido revelador. En una batalla legal que lleva meses en los medios locales, el grupo Clarín cuestionó judicialmente 2 artículos que el grupo ha considerado anticonstitucional. El gobierno responde que el grupo Clarín, El debate Obama versus Romney. What is the biggest difference between you and George W. Bush? President Bush and I are different people, and that's why my 5-point plan is so different than what he would have done. And Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan. And that plan is to make sure that folks at the top play by a different set of rules. That's been his philosophy in the private sector, that's been his philosophy as governor, that's been his philosophy as a presidential candidate. You can make a lot of money and pay lower tax rates than somebody who makes a lot less. Adivinen qué país aumentó sus exportaciones a Irán. ¿Argentina? ¿Brasil? ¿Venezuela? ¿Uruguay? Estados Unidos alienta sanciones a Irán, pero sube 30% las exportaciones a ese país. Desde Washington presionan a la Unión Europea para que imponga sanciones al país presa por su política de energía nuclear, pero entre enero y agosto exportó a ese destino 199 millones de dólares. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
Otro día de geniales noticias. Uno, cada vez más voces por el pluralismo. Hoy tuve la suerte de escuchar la última media hora del programa de Víctor Hugo Morales por Continental. Me di cuenta qué importante una vez más es la memoria. Se trataban de un discurso de Alfonsín del 83, 84. Y era increíble el paralelismo que tenía con la realidad que hoy vive el país, con esto de los medios y todo eso. Porque, ¿qué decía Víctor Hugo a propósito del discurso de Alfonsín? Víctor Hugo simplemente repetía discursos de Alfonsín que tenían prácticamente vigencia en el día de hoy, y eran los mismos problemas. Entonces, quería decir públicamente a aquel que no lo escuchó, y a Víctor Hugo en especial y su producción, felicitaciones, porque realmente es muy bueno tener memoria y es muy bueno recordar todo. 2. Mujeres argentinas. Telma, Nancy y Eve. Mi amor, qué necesidad de venir acá, no la vamos a convencer, va a ser lo mismo la marcha, la torta frita, los negros en Plaza de Mayo. Somos muchos los que le damos a la cacerola, en una de esas la sumamos. No, mi amor, esta mujer no la convencé. Lavate la boca para hablar de los negros, vieja de mierda. Ya le salió de adentro la zurda, no puede. A mucha honra. ¿Y qué está preparando acá? Tortas fritas. ¿Tortas? Y mate. Ay, pero qué para grasada. festejar los 1800 jueves, en la puerta, acá en la Casa de las Madres. ¿Y quién va a venir? ¿Quién espera que venga? A ver. Todos nuestros compañeros, todo el pueblo que nos acompaña. No las de ustedes. Se va a llenar de negros y torta frita la grasada que va a chorrear por los... Todo lo que pasa en este país es culpa de la yegua. ¡De la Eve! ¡Ay, 18 de octubre! ¡No vengan, no vengan! 3. Extraordinaria peli argentina. Abre más de una polémica. 678 Cine la recomienda. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando tu alma en mi soledad. 4. Lula entre nosotros. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibía al ex mandatario del Estado de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y luego lo agasajó con un almuerzo en la Casa de Gobierno. Devuelve todas 678. Y por cansancio siempre te gana. Volver al número 1 es un sueño imposible. Y utilizo esa palabra. ¿2013? No, imposible, ¿no? Que va, no. A ver, lo que es muy posible es que a lo mejor pase a ser el número 6, el número 7, el número 8 quizás. El número 6, el número 7, el número 8 quizás. Depende de cómo empiece el año. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a 678, ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa Mario Porto. Hola Mario, ¿cómo le va? Bienvenido. Mario es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, integra la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que se va a encargar de controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas gracias, Mario, por venir. También está con nosotros para compartir el programa del día de hoy Roberto Boico. Hola Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido. Roberto es abogado constitucionalista. Muchísimas gracias por venir. Vamos a arrancar con el primer informe del día de hoy. Tiene que ver con algo que presentó Víctor Hugo Morales, que reveló en su programa de radio de ayer unos archivos demoledores sobre la operación del diario Clarín y el diario La Nación contra Raúl Alfonsín en el año 87. Vamos a verlo, dale. Échale la culpa a Víctor Hugo.
Clarín demolido por el archivo. Imposible no arrancar con este fallido de la CNN, tan en sintonía con el de un mañeto directo, Adrián Ventura. En una batalla legal que lleva meses en los medios locales, el grupo Clarín cuestionó judicialmente 2 artículos que el grupo ha considerado anticonstitucional. El gobierno responde que el grupo Clarín está usando subterfugios legales para atrasar la aplicación de la ley que fue aprobada por el Congreso. ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno? Algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno. En el marco de la andanada de archirrepetidos informes y avisos institucionales destinados a defender ser el único con derecho a no cumplir la ley que viene realizando el grupo Clarín, este fue el más divertido. El relato oficial encontró en los últimos tiempos un culpable perfecto para todos los males del gobierno, del país y, si nos descuidamos, también del mundo entero, ¿no? Todo tiene un culpable y ese culpable tiene nombre y apellido, Clarín. Échale la culpa a Clarín, por Mario Marquich. Sos la única culpable. Ya no hay límites para cargarle al multimedios Clarín el origen de todos los males. Por ejemplo, la inoportuna lluvia que nos complicó el fin de semana, obra de Mañeto, la derrota de Boca, el levantamiento del programa de Ricardo Ford, en fin, la cadena del desánimo en acción. Quizás no de la derrota de Boca, pero de muchos hechos, Clarín sí tiene la culpa. Acordate, Papel Prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos 3 grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario, ¿no? Queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. Échale la culpa a Clarín. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001... Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Gobierno, échale la culpa a Clarín sin problemas. Vamos a hacer el partido. Dale, ya estamos jugados. ¡Ey! Estamos jugados. ¿Cuánto me van a dar? Ahí está, 12, el amigo Sequeira. Empezó Boca. Ahí está. Dale, Querido, Juan, querido. adelante vos, por favor. Llevando la pelota, Mena metiendo la larga, arranca por la derecha. La culpa está clara. Basta, Clarín, en serio, basta. Para no hacer este informe interminable, obviaremos la estafa de Clarín a los jubilados, la especificación de Duhalde hecha para beneficiar a Clarín, entre otras cosas, y nos detendremos en la responsabilidad del grupo dominante en la caída de Alfonsín. Al respecto, Clarín y su socio La Nación deberán echarle la culpa a Víctor Hugo por reflotar archivos imprescindibles. Sin entender que la ley de medios realmente va a ser beneficiosa para todo. Un día van a ser gobierno, van a no tener que depender, como le pasó a Alfonsín. Se olvidan los radicales lo que Clarín le hizo a Alfonsín. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Extracto del libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo. Raúl Alfonsín planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. ¿Qué pasaba entonces? En 1986, el Grupo Clarín, que todavía no era el Grupo Clarín, era nada más que el diario y papel prensa, comenzaba a forjarse. Empezaba el grupo con la compra encubierta de Radio Mitre y de FM 5 Estrellas,
que después se denominó la FM 100. En esa época, esta incursión de Clarín en la compra de Radio Mitre estaba atada a la promesa supuesta de Raúl Alfonsín de otorgarle la licencia, derogando el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que prohibía que un medio gráfico fuese dueño de radios o de canales de televisión. Según Clarín, Alfonsín no cumplió con su promesa, y esto hizo que el diario, la radio, apuntara con todos los cañones contra el gobierno del primer presidente constitucional después de la dictadura. ¿Qué pasó en los días siguientes? Bueno, pasó lo mismo que ahora. Diario Clarín, febrero de 1987. Duro ataque de Alfonsín a la oposición. Clarín de 1987. Críticas de la oposición al discurso de Alfonsín. Clarín, febrero del 87. Criticó a Depa los conceptos de Alfonsín sobre la prensa. La Nación, 1987. Preocupan a Depa las manifestaciones de Alfonsín. Diario La Nación, editorial. Desafortunado discurso del presidente. Clarín del 87. Rechazó a Edva los juicios del presidente contra Clarín. Rechazan críticas contra Clarín. La Nación. A Edva dio a conocer su preocupación. Alfonsín es un héroe de los años 80. Tuvo que luchar con todas estas corporaciones contra este grupo de mafiosos, que no sabíamos mucho de ellos hasta estos últimos años. Cómo proceden y cómo actúan. Hoy es el Día de la Lealtad, concepto que bien puede trascender al peronismo. Y el radical Aguad, empedernido operador de Clarín, no parece rendir homenaje a su líder reivindicado desde todos los sectores. Maniobra acá en la magistratura, el kirchnerismo intenta imponer una jueza en el juzgado que trata la ley de medios. La candidata es María Lorena Gagliardi. Si el juez que se designa es un juez adicto al gobierno o manipulado por el gobierno, indudablemente se va a producir el silencio de los medios de prensa independientes en la Argentina. Nosotros creemos que ese concurso está sospechado de todas maneras. Sí. En este concurso 258, hay que decir, se anotaron 24 personas. Se deben analizar los antecedentes de los postulantes, el currículum. Dicha tarea la realiza un miembro de la comisión de selección, que para esta oportunidad fue el consejero Aguad, que dirá sobre la postulante Gagliardi. Resulta relevante su formación, vocación y visión para el desempeño de los cargos concursados y su exposición concreta respecto de todos los temas vinculados al fuero sobre los que fue interrogada, su vinculación con la ética y su valor como política de Estado, en consonancia con los principios que se sostiene por la justicia. Por lo dicho, postulamos su reposicionamiento al 6º lugar del orden de mérito, porque estaba 7ª y la pasaron al 6º lugar. También se dice, con la firma de Aguad, proponemos a la comisión que el orden de mérito definitivo se conforme del siguiente modo. 6º, María Lorena Gagliardi. Estos son los que pasaron por todo lo que implica meterse en un concurso. Con todo lo que he leído, escúchenlo a Aguad ahora. Nosotros creemos que ese concurso está sospechado de todas maneras. Sí. Yo personalmente no estoy dispuesto a aprobar una terna que signifique avalar un juez que no sea autónomo para resolver una causa tan delicada como es la ley de medios. Quisiera que el doctor Aguad realmente le explique a los argentinos a qué se debe su cambio de ¿Y ahora posición. qué dice? ¿Qué sostiene? Está siendo funcional a la maniobra del grupo empresario, del grupo Clarín. Esta ley va a terminar con contratos que tienen entre 10 y 16 años más de duración. Suprimamos el 152, todos lo que permiten que el año que viene se desguacen los medios de comunicación. Si es así, con todo gusto discutamos la ley y en una semana la sacamos. Si es así, con todo gusto discutamos la ley y en una semana la sacamos. Pero justamente porque vos tenés que fijarle al proyecto, a la ley, un tiempo de plazo para que la situación monopólica deje de existir. ¿Monopólica? ¿Monopólica? ¿Vos decís que hay monopolio en la Argentina? ¿Monopólica? ¿Vos decís que hay monopolio en la Argentina? Por supuesto que hay monopolio. La ley de medios, que necesita jueces naturales y no puede tener la espada de Damocles de estos jueces subrogantes, recondistas y por ende clarinistas que desde la Cámara se trata de impulsar. En tiempos de pando y pancartas con simbología nazi,
En tiempos de Santillán y Lanata, comparando una obra de teatro en Caracas con desapariciones, torturas y robo de bebés. Aquella cercanía entre Oscar Aguad y el genocida Menéndez ya no sorprende. Foto: Mestre, Menéndez y Aguad. Bueno, muy bien. La verdad que es largo el informe, tiene varios puntos interesantes. Ahora estaba pensando, diputado, que hay algo que se desprende del informe, que es esta comparación en la relación con la prensa de parte del gobierno de Alfonsín y también la relación que de alguna manera está teniendo el kirchnerismo con la prensa. La pregunta es si le parece que la fortaleza institucional frente a ese mismo, vamos a decir, llamarlo en este caso enemigo, es la misma o se ha modificado, si ha pasado algo que dé cuenta de que efectivamente hay un proceso distinto en la República Argentina. Sí, yo lo que creo que se han fortalecido la democracia por un lado, el partido gobernante aparte también está fortalecido porque está organizado. Y también se ha fortalecido el Grupo Clarín en estos años. Entonces la pelea es más fuerte y más difícil. Ahora, es muy interesante cuando el periodismo, la prensa, tiene ojos de historiador, que es lo que hace Víctor Hugo. No siempre ocurre, ¿no? Si uno lee los diarios del 17 de octubre del 45, la prensa no captaba el momento ese histórico que se estaba viviendo. Y uno lo repasa y se minimizaba o se deploraba. En la historia nunca queda la anécdota. Los historiadores no van a contar el anecdotario que hoy la prensa opositora cuenta del gobierno de Cristina o del gobierno de Néstor. Los historiadores van a contar los grandes trazos de las grandes transformaciones. Eso es lo que va a quedar. Y es muy interesante la comparación que hace Víctor Hugo, porque la verdad es que Alfonsín era no solo un demócrata, sino que era un demócrata que venía de una tradición nacional y popular, y entonces se enfrentaba a las corporaciones. Y el partido justicialista estuvo al lado de él cuando la democracia tambaleó. Por lo tanto, tenía enemigos parecidos que fueron concentrando mucho más poder en estos años y por lo tanto enfrentarlos es mucho más difícil. Siempre hay que tener claro eso, ¿no? El 54 o 55% de los votos, con 40 puntos de diferencia, contra el segundo que fue Wiener, que también viene de la tradición del socialismo, que es una tradición popular, por lo tanto casi 50 puntos de diferencia con la derecha más conservadora. No es la relación de fuerzas que hay en la realidad, no es así. Y entonces los grupos van a enfrentar a los gobiernos que tengan una visión diferente. Lo hicieron con Alfonsín lo defendió con valentía, hizo su relato, a pesar que ahora a los radicales les molesta el relato de la presidenta. Alfonsín tenía un relato, explicaba desde el relato y desde la historia su posicionamiento, y bueno, hoy están enfrentados contra un gobierno que está decidido por el camino democrático y por el camino legislativo, ponerle límite a las corporaciones. Y quiero decir algo muy sencillo, dos cosas sencillas. La primera, se ha hecho una ley, como la ley de servicios audiovisuales, para que haya más democracia. Y el grupo está dispuesto a achicar la democracia en favor de tener los privilegios que con la ley están interpelados. ¿Qué es? Que tanto papel prensa como por papel, como el caso de la radiodifusión, son bienes escasos, o sea, bienes finitos. Por lo tanto, distribuirlos no monopólicamente, sino con justicia, es un valor democrático y eso es lo que estamos discutiendo. ¿Qué estamos discutiendo? ¿De libertad de prensa o de dinero? Estamos discutiendo de dinero. Por lo tanto, hay que discutir cuáles son los bienes que sienten ellos que están dañados. Eso lo tiene que dirimir la justicia y se tiene que adecuar a la ley. Así de sencillo, una ley votada por mayoría de los representantes del pueblo que van a tener que cumplir. En el caso de los jueces de la magistratura también es muy sencillo. Hay un concurso, recién los documentos han sido totalmente claros. Hay un concurso, la magistratura que tiene que elegir la terna y el Poder Ejecutivo tiene que mandar el juez al Senado y el Senado tiene que elegir el juez. Y no hay que buscar caminos que embarren la cancha para que la ley no sea aplicada. No hay mucho más para pensar. Sentido
común y democrático. Estaba pensando, Roberto, en relación a la designación del juez, qué rara la actitud del consejero Aguad, digamos, ¿no? De postular a alguien y después correrlo. ¿Esto es una cosa habitual en el Consejo de la Magistratura? ¿Es una cosa que pasa siempre? O no, igual primero me parece que el informe demuestra que hay que llamar a un psicólogo más que, digamos, el panel, porque hay contradicciones, actos fallidos, hay échale la culpa a... Lo cual denota toda una cuestión estrictamente psicoanalítica, lo cual es un tema interesante, que cómo se construye comunicacionalmente el relato de Clarín. Con respecto al tema de la magistratura, me parece que ha sido ahora el bastión de la estrategia de Clarín para tratar de entorpecer la aplicación de la ley, una ley que hace 3 años que ha sido votada con una mayoría muy importante. Inclusive también me llama la atención que muchos diputados y senadores sean rehenes del silencio, rehenes en el sentido de que han sido parte de la votación, de la conformación de la voluntad popular y no han dicho nada. Y yo me tomé el trabajo en estos minutos de tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Santa Fe tenemos el socialismo de Santa Fe con Pablo Zancada, Elda Jerez, Mónica Hein, Miguel Barrios, de Solidaridad e Igualdad, Verónica Venas, Macaluce, Roy Cortina del socialismo, del Partido Socialista de Buenos Aires, Cuco Villo, Donda, Borocotó, Lozano, digamos, ¿dónde están esos legisladores que conformaron esa voluntad popular que se construye justamente en el ámbito del debate colectivo? No están, es decir, renuncian a apoyar una ley que han votado sobre pretexto de, bueno, que esto lo derima la cuestión de Clarín y el gobierno, porque esto no es una cuestión del kirchnerismo, es una cuestión del pueblo argentino. Merecemos una pluralidad de voces y que este programa y muchos otros tengan la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de argentinos. Está clarísimo. ¿Sí? Y el Consejo de la Magistratura, quiero decir una cuestión también sumamente extraña, porque en realidad el mismo día que se produjo la ausencia de la conformación del plenario, a la mañana la Cámara Federal la Cámara Civil y Comercial dictó una medida muy, digamos, llamativa, que de alguna manera preanunciaba que iba a pasar a la tarde. Y la medida fue conformar una nueva, digamos, disposición para subrogancias, las cuales iban a estar conformadas por rotaciones semanales y para que dicten sentencia a los jueces se iba a hacer un sorteo que por cierto es a dedo, porque es un fuero civil y comercial federal que tiene 11 juzgados, de los cuales hay 5 vacantes. Entonces, ¿cómo la Cámara Federal a la mañana rápidamente saca esta medida y a la tarde se frustra conforme argumentos absolutamente impresentables, como la Cámara dijo que, no sé... Y yo quiero aclarar con respecto a lo que dijo el diputado, que me parece muy certero. La Corte dijo 3 cosas importantes. Dijo, el reclamo de Clarín es un reclamo estrictamente centrado en el campo patrimonial. Y esto yo no sé si la gente lo sabe. Y la gente mejor dicho, la estrategia comunicacional se monta en esta cuestión de la libertad de expresión y la Corte dice, la libertad de expresión ha sido someramente mencionada y no se ha aportado ningún elemento de prueba. Entonces, ¿qué estamos discutiendo con la ley de medios? Estamos discutiendo una pretensión estrictamente patrimonial de un grupo económico. Primer punto. Segundo, la Corte dijo también, estamos acá en presencia de una actividad dilatoria de parte del grupo a los efectos de que la medida cautelar, que es provisoria, se ordinarice y se transforme en el fondo. Una medida cautelar, para que se explique en forma sencilla, es una medida de adelantamiento jurisdiccional. Porque temo que frente a la sentencia de acá a un tiempo el derecho se fume. Entonces adelanto porque hay verosimilitud en el derecho. Ahora, lo provisorio tiene carácter de provisorio. Por lo tanto, si lo provisorio es definitivo, se tergiversa el proceso judicial. Entonces, ¿qué pasa el 7 de diciembre? Y yo lo digo en términos ontológicos. No tienen nada. No es que no pasa nada. No tienen nada, que no es lo mismo. A ver, Sandra. Sí, yo quería volver un poquito sobre la comparación o la apelación que hace Víctor Hugo para retrotraernos a cuando Alfonsín tuvo que dejar el mandato antes de término, porque me parece que así como ahora vemos en Europa que faltan reflejos para darse cuenta en muchos pueblos de qué es lo que está pasando, que no hay alternativa política, que hay punto fijismo político, que da lo mismo los liberales que los socialistas porque todos confluyen en lo mismo. Me parece también que en estos últimos años nosotros hemos aprendido, y sobre todo en los últimos tiempos, qué son estos golpes institucionales. Y creo que cuando Alfonsín se tuvo que ir antes de tiempo para que entrara Menem 6 meses antes,
Me parece que a esta altura de la Suárez ya podemos hacer, sobre todo deberían hacerlo, lo tenemos que hacer todos los argentinos, pero sobre todo los radicales deberían hacer una relectura de qué fue lo que pasó en ese momento, por qué el primer gobierno democrático después del retiro de la dictadura tuvo que irse antes de tiempo. Y creo que no cabe demasiadas dudas de que si se tuvo que ir Alfonsín fue porque Menem ya había prometido a las corporaciones, no solo a Clarín, a las corporaciones, que iba a gobernar en la línea que sí sabían las corporaciones y que el pueblo no sabía, porque Menem ganó esa elección prometiendo revolución productiva y salariazo. Entonces ahí me parece que hay un punto en la historia argentina donde empieza el doble discurso y que ha permanecido invisibilizado hasta hoy, pero fue un golpe institucional. ¿Pero por qué pensás que es solo el radicalismo el que tendría que hacer esa revisión? ¿Por qué el peronismo no podría también acceder? Por supuesto, desde luego, porque tampoco me parece que haya sido todo el justicialismo el que estuvo al lado de Alfonsín. Me parece que hubo una parte, obviamente, del justicialismo que apoyó ese golpe institucional. Y precisamente para no repetir la historia y porque lo que uno ve en el Consejo de la Magistratura, en las declaraciones que hay, aparentemente es como una especie de rechazo irracional a la mayoría democrática. Parece que en lugar de estar hablando de una mayoría legítima, están hablando de una usurpación al poder, con lo cual hay que revisar la historia reciente. Cortito, Dante, por favor. Sí, no, retomaba algunas cosas que decía Mario, que decía el informe también, esta cuestión de pensar la lealtad justamente en este día como algo que exceda al peronismo. Y yo me gusta pensarlo más como en la línea de esta construcción nacional y popular en la cual uno debe, creo que, incluir a Alfonsín. Y pensaba también en estas críticas que se hacen generalmente al kirchnerismo de manipulación de la historia. Y en realidad, si hubo un hecho claro de manipulación de la historia, incluso de la historia reciente, es esa construcción que se hizo del Alfonsín muerto, ¿no? Es decir, de golpe, Alfonsín era un tipo moderado, ¿sí? Era un hombre, ¿sí? de buenos modales, un dialogador, etcétera. Y lo que estamos viendo es que nunca fue así eso, ¿no? Entonces, digo, me parece que es un buen momento para trazar otras continuidades. A ver, Mariana, por favor. Yo quería traer a cuento, para no solamente quedarnos en Alfonsín, sino cómo este grupo fue sistemáticamente contra cualquier situación de la democracia. Cometió un error, derogar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión. No medí las consecuencias y se monopolizó la prensa. No esperaba que algunas empresas se convirtieran en propietarios de diarios, canales de televisión y radios y hasta una cuota de papel prensa. Carlos Menem. En una charla que cuenta Pablo Yonto en su libro, le dice Chacho Álvarez a Mañeto, viste, Mañeto, ya tenemos el poder. Y él le contesta, no, Chacho, no te equivoques, el poder lo tenemos nosotros. O sea, otro gobierno. Adolfo Rodríguez Sá lo dijo en Perfil, o sea que es absolutamente público. A mí me sacó Clarín y agrega Rodríguez Sá, en cualquier momento el presidente de los argentinos se decidirá en el tercer piso de la calle Piedras. Quiero decir, este grupo ha ido contra todos y cada uno de los gobiernos democráticos, hayan sido populares o no, porque lo que le sacan el jugo y cuando no pueden más, una cosita muy corta respecto de lo que decía Sandra de los radicales. Me parece que no se le ha dado la importancia política que ha tenido al nombramiento de Marcelo Stubrin. ¿Por qué digo esto en la comisión bicameral? Marcelo Stubrin es uno de los que siempre dijo que en el 89 hubo un golpe institucional y mediático. Supongo que no se olvidará de eso en su nueva... ¿no? Que estaba en la candidata. Y la salida del Judici me parece que es otro dato del radicalismo, que me parece que lo que tomó nota es que la ley no tiene retorno. Por lo tanto, lo que van a hacer es poner gente que trabaje en pos de su partido, pero también entendiendo que la ley no tiene vuelta atrás. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Pasamos a lo que pasó con Héctor Recalde, que presentó el proyecto que modifica el régimen de indemnizaciones laborales, que es el mismo que viene sosteniendo Recalde desde el año 2004 y que la CGT había aprobado en su Consejo General. Pero esta vez Hugo Moyano no le gustó y lo increpó a Recalde. Vamos a ver el momento y lo debatimos. Dale. Cuando Moyano define a Recalde, en realidad está hablando de Moyano. Festejado por Clarín, La Nación, TN, El Hermanito Sonsón y la cadena ilegal del desánimo, Hugo Moyano arremetió contra Héctor Recalde por no adherir al proyecto que pretende imponer el camionero. Se estaba discutiendo en comisión, como se hace habitualmente, en este caso la ley que reforma el tema de las ART, cuando el titular de la CGT, Hugo Moyano, cruzó muy duro a un histórico aliado suyo, el diputado Héctor Recalde. Vamos a retirar porque es una vergüenza, es lamentable lo que ha pasado y fundamentalmente teniendo en cuenta que creíamos que teníamos un hombre, el presidente de la Comisión de Trabajo, que respondía a los intereses de la CGT y de los trabajadores. Lamentablemente tengo que decir que ha pasado todo lo contrario.
Porque esto tendrías que habernos dicho vos, Recalde. No podés ser tan servil al poder, ¿no es cierto?, y no responder a los intereses de los trabajadores. Esto es así, esto de gusto no te gusta es así. Entonces no se puede ser no se puede ser de esa forma. Hay que hablar con claridad. Si hubiera dicho yo no puedo responder más a ustedes porque tengo otros intereses que defender, lo hubiéramos entendido. Pero no hacernos esta jugada. ¿Invitarnos para qué? ¿Para decirnos que ya está todo cocinado? Esto no es una falta de respeto a la conducción, a los dirigentes. Porque los dirigentes no sufrimos las consecuencias. Es una falta de respeto a los trabajadores. Y la historia los va a jugar. La historia los va a jugar a ustedes. En la última reunión que habíamos hecho, a pesar de que había dictamen firmado, me pidieron varios diputados de distintas extracciones que igual consultáramos porque todavía había posibilidad de modificar la ley como se hizo en otra ocasión en el recinto. Y quiero aclarar que el proyecto en minoría que presenté yo es exactamente el proyecto al que se refería el compañero Moyano, es exactamente el mismo. Yo firmé un proyecto en minoría. No, para mí no es vergonzoso porque lo hice. Si yo no podía por alguna cuestión de verticalidad en el bloque. ¿Qué pasó ayer, Jerónimo, en esa pelea realmente crispada? Entendemos que hubo una cuota de lealtad ahí, ¿no? Porque Recalde apoyó el proyecto oficial, porque él es el presidente de la Comisión Laboral y ese proyecto no debería haber pasado el oficialista, ¿no? ¿Cómo le va, Héctor? Gracias por atendernos, ¿eh? Buen día, ¿qué tal? Con toda claridad, yo presenté un proyecto en minoría, donde reivindico lo que vengo sosteniendo toda la vida. El 10 de noviembre del 2004 yo organizé una jornada en la CGT para discutir que la necesidad de una reforma integral. Bueno, este fue el proyecto que después presenté en el 2006, lo representé en el 2008, el 2010 y últimamente en este año, el 2012. ¿Usted acompaña el proyecto de la mayoría, que se votó por la mayoría? No, señor, voy a votar mi proyecto. Usted va a votar su proyecto, ¿no? Está bien, para que lo explique. Recalde apoyó el proyecto oficial. ¿Usted acompaña el proyecto de la mayoría, que se votó por la mayoría? No, señor, voy a votar mi proyecto. La página digital de Clarín de hoy decidió no reflejar la respuesta de Recalde a la agresión de los Moyano, pero sí unos tweets ofensivos de estos. Página clarín.com. Los Moyano la siguieron en Twitter contra Recalde. ¡Feliz Día de la Lealtad, compañero! Archivos esclarecedores que la Corpo, por supuesto, no te muestra. Pues bien, hoy es el Día de la Lealtad, y si de la misma hablamos, es insoslayable la visita de la semana pasada de Moyano a su nueva y flamante casa, quien evidenció en esa ocasión el servilismo al poder que hoy critica. La ley de medios. ¿Qué conclusión tiene usted de esta ley? La conclusión es que se quiere sustituir a un posible monopolio, oligopolio, como se le quiera llamar, por un monopolio, oligopolio del gobierno, ni siquiera del Estado, del gobierno. Y el supuesto monopolio, uno de los temas fundamentales que va implícito o explícito en la ley de medios, que aquellos medios monopólicos quieren ser los fiscales de la justicia cuando ponen permanentemente trabas a la justicia. Y el supuesto monopolio. Yo estuve enfrentado con Clarín. Bueno, usted creó la frase Clarín miente, ¿no? Sí, Clarín miente, no sé aquello. Porque Clarín mentía en ese momento. Seguramente me van a decir, ¿no ves? Lo compró Mañet. ¿Por qué no le dice a los muchachos del otro oligopolio o monopolio de 678 que inviten a algunos de los que no están a favor del gobierno? Entonces, ¿de qué monopolio me hablan? Aquellos medios monopólicos quieren ser los fiscales de la justicia. Entonces, ¿de qué monopolio me hablan? Por supuesto que Clarín y sus afines ya no hablan de la mafia de los medicamentos, ni de Covelia, ni de otras hierbas por el estilo. Sobre los intereses de los trabajadores a los que alude Moyano, debe recordarse la reciente propuesta de Paolo Roca de Techint, principal socio estratégico de Mañeto y Clarín. La misma consistía en reducir los salarios de los trabajadores a la mitad. Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial.
Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, contra $12 en México y $9 en Brasil. Eso sí, el operario argentino sigue siendo el más calificado, dijo. A semejante propuesta no se escucharon críticas de Moyano, y tan indefendible era que el socio de Clarín, La Nación, hábilmente se avivó de obviar el párrafo relativo a la reducción de salarios. Roca muy duro con el gobierno. A partir de 2008 perdió el rumbo. Además, puso énfasis en la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. En la Argentina hay mucho ensamblador, pero no hay política industrial vertical, dijo Roca. Ajá, a ver, no, acá abajo... No, nada del párrafo sobre el sueldo de los operarios en Argentina y en Brasil y México. Como cierre y en relación con los lados en que se encuentran hoy Recalde y Moyano, el macrista menemista Carlos Melconian termina de despejar las dudas. Y estoy escuchando a Hugo Moyano hablar de agotamiento del modelo. Y usted está sentado correctamente acá, haciendo una descripción impecable, digna de un economista, de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, contarle a la gente cómo vas a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem. El país explotó por la política de los años 90 que ustedes ansiosamente apoyaban. Y usted está sentado correctamente acá, haciendo una descripción impecable. Soy candidato a senador bajo la idea y la convicción de que con Mauricio y con Gabriela va a estar bueno Buenos Aires. Y Argentina. Primero tiene que ganar Menem. El país explotó por la política de los años 90. Una descripción impecable. Bueno, muy bien, diputado. Estaba pensando, ¿por qué se enoja Moyano con Recalde? No me queda del todo claro, porque Recalde es claro en relación a lo que firmó, digamos, a lo que viene. ¿No le gustó el dictamen? ¿Eso es lo que se puede interpretar, de que se haya enojado por eso? No lo sé, porque se enojó. Lo único que creo es que cuando Moyano se queda solo a la noche en su casa y piensa el insulto que hizo con Héctor Recalde, y ve quiénes son los que lo elogian y quienes lo apañan y quienes agrandan su insulto que ya fue grande, se debe tener que sentir mal. Me parece que esa situación es peor que lo que él le pretendía hacer sentir a Recalde. No quiero hablar de Moyano, pero voy a hablar de Recalde. Diputado extraordinario, presidente de la Comisión de Trabajo, que debe ser de las que más produce en la legislatura, siempre pensando en los beneficios del conjunto de los trabajadores. Un hombre de una conducta intachable, de una trayectoria política extraordinaria, de coherencia, dispuesto a la discusión política, como un buen militante y un buen demócrata, lo discutió dentro del bloque, su postura. Hizo un dictamen por minoría, no le pidió a nadie que le acompañara ese dictamen, lo quiere llevar él solo, ese dictamen por minoría, y creo que íntimamente está todavía deseoso y pensando que podemos seguir discutiendo mejoras a la ley. Entonces el exabrupto de Moyano me parece que lo daña más a Moyano que a Recalde. Le hago una pregunta, incluso él no puso su banca a disposición y Rossi le dijo que algo así fue lo que pasó. Eso no lo sé. Eso no lo sé, pero él ha tenido una coherencia muy grande, ha defendido este modelo. Cuando Moyano ya se enfrenta políticamente con la presidenta y con el movimiento y con el gobierno, de esta manera tan abrupta en la que lo hace, porque si él tiene diferencias de una agenda gremial, uno puede entender la tensión. Ahora, cuando termina defendiendo a quienes critican a la ley de medios, lo que se pasó de bando, ¿no? Digo, porque yo entiendo que él tiene una agenda gremial y yo he estado del lado de la patronal estatal muchas veces en paritaria con los gremios. Y a veces uno no coincide y eso no significa romper con coincidencias políticas. Él ha pasado
a romper con las coincidencias políticas hasta en lo más significativo, que es decir, en TN, que no hay monopolio, que antes Clarín mentía, y llegar a una exageración que creo que lo rebalsa él, porque comparar un programa de televisión como es 678 con un grupo monopólico que tiene multiplicidad de medios es haber perdido la dimensión de las cosas. Eso lo hace quien está empecinado en un enfrentamiento político casi personal que daña trayectoria de compañeros que están todavía al lado de él y que han sido muy coherentes y muy luchadores en estos temas que él hoy critica. Pero me parece que el insulto a Recalde, que no lo daña porque es demasiado grande, Recalde como legislador, como militante y como abogado laboralista, lo daña al propio Moyano. A ver, Cintia. Sí, estaba viendo el informe que es muy bueno y aproximo la idea de tu pregunta, digamos, ¿por qué esa pelea? Me parece que en la base de esa discusión está la representatividad de la clase trabajadora. Me parece que la honestidad intelectual de Recalde, y a pesar de ser el apoderado de la CGT y de haber sido amigo personal de Moyano, su abogado y su coequiper durante más de 20 años, no lo puede, aún así, los trabajadores siguen adhiriendo a los gobiernos populares y al progresismo popular. Y me parece que Moyano, que supo ser un digno representante de la clase trabajadora a la que representó y defendió sus derechos durante mucho tiempo, se está, por motivos que vaya a saber cuáles son, tal vez aspiraciones políticas personales válidas, se está acercando a los sectores concentrados económicos. Porque si Moyano está avalando el Grupo Clarín y discutiendo si es o no un monopolio, y que estamos hablando ni más ni menos que un conglomerado económico, el más importante de la Argentina, se está acercando a esos intereses de la derecha. Y tomo una frase de Hugo Yasky cuando le preguntaba sobre esta situación y él me decía, los trabajadores no comen vidrio. Me parece que Recalde está respondiendo a eso. A ver, Boico. Qué contradicción, ¿no? Primero, esos desplazamientos semánticos, porque la verdad que hoy salió en página 12 la explicación de qué ocurrió en esa sesión, inclusive que había puesto su renuncia a disposición del jefe del Frente para la Victoria, que no lo aceptó, y después no haber aclarado la situación, ¿no? Entonces, Recalde, como ya se ha dicho, se ha, digamos, puesto en tela de juicio su militancia, que eso es indiscutible. Inclusive yo también voy a traer acá su actividad académica, la cual es intachable, y también lo que ha escrito y su, digamos, comportamiento como abogado respecto de la defensa de los derechos del trabajador, lo cual es incuestionable. Entonces, mi reflexión con esto es qué seducción que tiene el hecho de tener algunos minutos en la Cámara, cuando uno, digamos, quiere construir política desde un lugar muy determinado, como en este momento lo está haciendo Moyano. Y cómo aparte el grupo sirve a esos oficios, ¿no? Cómo ese evento escandaloso en el Congreso obviamente obedecía a una situación de desplazamiento semántico, a una situación falaz, pero que sirvió para supuestamente reivindicar una defensa de los trabajadores que no era tal. Entonces, con esto y la ley de medios también cómo tiene que ver, cómo se puede construir relato, cómo seduce la, digamos, composición de un espacio en la prensa escrita y gráfica y audiovisual. Y en ese sentido, la lucha que se está haciendo respecto a la ley de medios no es solamente una cuestión de desinversión, sino que es la pluralidad y la posibilidad de construir democracia. Entonces, en esto uno se da cuenta cómo se puede construir el relato y cómo se puede construir agenda falaz, porque no hay un derecho a decir mentiras. ¿No es cierto? Eso hay que aclararlo, porque el tema de Clarín miente, Mercurio miente, que también aparecía en Chile en 1972, 73. No hay un derecho constitucional a mentir, hay un derecho a decir la verdad. En todo caso hay una obligación de decir la verdad. Inclusive la mentira da lugar a una doctrina construida en la Corte norteamericana, que es la real malicia. Entonces, ojo con esto, tenemos que darnos cuenta cuándo se construye mentira y cuándo, y el silencio también es construir mentira. Igual me quedó la credibilidad, me parece un poco, ¿no? Porque verlo a Moyano con Melconian son pasos de comedia. Me hizo acordar del profesor Girafales y doña Florinda. Sí. No quiero tomar una tacita de café, no será mucha molestia, pase usted, después de usted. Claro. Me parecía que era una charla de esa que parecía, se iban a besar en un momento, temí porque no mandaba el control remoto y hubiese sido demasiado tarde, pero es raro que pasen esas cosas. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Pasamos a un tema que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, va a asumir el 1 de enero próximo su tercer mandato como titular del máximo tribunal del país. Vamos a ver cómo lo cubrieron los distintos medios esta importante noticia. Dale.
Cambio de opinión. Lorenzetti a favor de la reelección, el amigo de Recondo y el 7D. Hace poquito, para júbilo de Clarín y sus secuaces, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, desde TN, se expedía en contra de la reelección, a la que curiosamente jamás se refirió la presidenta. Yo lo que digo es, bueno, si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Habrá quienes estén en contra, a favor. Hasta ahora nadie propuso nada concreto. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Es saludable la evolución en el pensamiento de quienes ocupan lugares tan trascendentes para la República. Un mes más tarde, Lorenzetti cambió y se mostró a favor de los mandatos de largo alcance. Diario Página 12. Presidirá la Corte por un nuevo periodo. La reelección de Lorenzetti. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, asumirá el 1 de enero próximo su tercer mandato como titular del máximo tribunal del país. La decisión de reelegir por segunda vez a Lorenzetti fue tomada ayer en la habitual reunión de acuerdos de los martes de los miembros de la Corte. Si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Nótese que la Corpo solo habla de reelección y omite referirse a RR. Diario Clarín de hoy. Lorenzetti fue reelecto como presidente. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia reeligieron ayer a Ricardo Lorenzetti. Diario La Nación. Lorenzetti reelecto al frente de la Corte Suprema de Justicia. Perfil.com. Reeligen a Lorenzetti y dan una señal de unidad frente a la tensión. Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, fue reelegido como presidente de la misma. Lorenzetti sigue. Lorenzetti reelecto en la Corte. Lorenzetti reelecto en la Corte seguirá al frente del máximo tribunal de justicia por votación de sus compañeros. Todo se relaciona y el clarinista Recondo, casi con tono jactancioso, contaba de su amistad con el presidente de la Corte. Puede haber una maniobra destinada a bloquear la designación de jueces federales en el Consejo de la Magistratura para el Fuero Civil y Comercial por un mismo actor que es vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial, como es el doctor Recondo, y que además en esa Cámara Civil y Comercial se han designado de manera, a nuestro criterio, irregular y claramente violatorio de la ley a jueces que son jubilados y que van a cumplir una función convocados como subrogantes sin respetar lo que establece la ley. También hemos visto declaraciones que nos han dejado sorprendidos el fin de semana del consejero Recondo, haciendo gala de una amistad personal con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Semanario Perfil. Entrevista a Ricardo Recondo. ¿Se reunió el jueves pasado con Lorenzetti? Sí, él es un amigo personal y nos juntamos a hablar de cuestiones personales y por supuesto de esto que está sucediendo en la magistratura y el atropello al Poder Judicial. Haciendo gala de una amistad personal con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no sabemos con qué fin él lo manifiesta o lo hace público o hace gala de esa relación. En realidad, el accionar de los Aguad, los Recondo y otros perjudica a la inmensa mayoría que se favorecerá con la aplicación total de la ley de medios. A estos argumentos, Clarín sigue sin contestar. ¿Qué empezó a cambiar con la nueva ley? No es correcto que la comunicación la manejen solo unos pocos. La radio ahora también es mucho más que antes. Ya fueron adjudicadas más de 365 licencias de AM y FM. Y están en marcha más de 650 concursos públicos para frecuencias de radio. Por primera vez se reconoce el derecho a la comunicación con identidad de los pueblos originarios. Ya se abrieron más de 20 radios y hay mucho más. Hoy, nuestra producción de televisión es mucho más que antes. Antes, más del 90% de la ficción para TV abierta la realizaban 5 productoras de contenidos de 2 grupos económicos. Hoy, los cableoperadores pymes producen más de 2.800 horas diarias de programación, generando más de 6.000 puestos de trabajo en más de 700 localidades y pueblos. Se produjeron 42 series de ficción, realizadas por 40 productoras de contenidos, el 60% fuera del área metropolitana. Pregunta final. ¿Cómo justifica hoy Clarín seguir sin subir Telesur y CN23 a la grilla del cable y reordenar la misma en forma democrática como se lo ordenó la justicia?
Bueno, muy bien, interesante informe. A ver, Mariana, ¿tenías algo para decir respecto a esto? Sí, yo no acuerdo mucho con la línea del informe que vimos, porque en primer lugar lo que diría es que quien se jactó de ser amigo del presidente de la Corte fue Recondo, no fue al revés. Eso me parece que lo primero que hay que marcar. Segundo, que son amigos en la justicia, en un ámbito como la justicia, se conocen todos y en la política también ocurre, pero en la justicia mucho más por el nivel de mecanismo corporativo, que uno permanentemente cuestiona la justicia, pero que sean amigos me parece que no es un dato. En tercer lugar, diría respecto de la reelección de Lorenzetti, que me parece a mí que, yo no hago una defensa de Lorenzetti en este sentido, porque muchas de sus posiciones públicas, acá incluso hemos discutido, a mí no me gustan, pero me parece que es un informe que le erra en un lugar político. Lo que quiero decir es que incluso él, digamos, teniendo una postura respecto de lo que dice la Constitución de la podría decir que no está de acuerdo y él asumir que puede hacerlo porque él está habilitado. O sea, son dos cosas distintas. Y lo último, que me parece que estamos como en una anécdota en el informe, porque yo acá me parece que hay que ver si no, digamos, Clarín a veces nos invade a todos cuando uno lee. La presentación de hoy de lo que supuestamente dijo la Corte de la Nación y de Clarín es absolutamente caprichosa, porque para mí es una presión a la Corte, porque lo que ellos dicen es la Corte no le hizo caso al gobierno, no aceptó las presiones del gobierno. Cuando en realidad, cuando uno habla con algunos que entienden un poquitito más que la tontería del título, lo que dicen es, lo llamó a Recondo para llamarlo, digamos, lo convocó la Corte para llamarlo al orden, a que no haga cualquier cosa. Lo que supuestamente la Corte les dijo fue, este juzgado que no tiene juez, probablemente no tenga de aquí hasta el 7 de diciembre, Eso es una información fundamental. ¿Qué quiere decir que no va a tener un juez de aquí al 7 de diciembre? Que no va a haber una sentencia respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el 7 de diciembre se aplica todo tal cual entendemos que se va a aplicar. Y que en todo caso, con posterioridad al 7 de diciembre, si efectivamente se nombra un juez, ese juez dirá lo que le parece, pero siempre en el campo de lo patrimonial, como charlábamos hace un rato. Entonces me parece que nos quedamos un poco como en esta cosa medio anecdotaria, sin ver lo que la Corte hizo ayer, con Lorenzetti incluido, que yo, y acá especulo absolutamente, me parece que la idea cuál fue, nombrarlo de vuelta, cerrar filas y agarrar este paquete, esta papa caliente, todos juntos tal cual estaban, para no empezar en una interna propia dentro de la Corte. Yo leo eso, me parece que el informe la pifia, digamos, en quedarse como en algo menor. Bueno, vamos a seguir discutiendo y conversando sobre este informe. Ahora nos tenemos que ir a un corte en un ratito, volvemos con más 678, dale. Ahí donde hay una casa, hay alguien que tiene un lugar donde volver. Ahí donde hay una casa, hay alguien que hizo su lugar en el mundo. Ahí donde hay una casa, hay un hogar. Donde hay un hogar, hay una familia. Y donde hay una familia, hay futuro. En las ciudades, en los pueblitos, en toda la Argentina. Donde había un terreno baldío, donde no había nada, ahí las vas a ver. Hechas de ladrillos, sí, pero también de sueños e ilusiones. Suenan tambores con fuerza y libertad, con las voces del pueblo se unen al cantar. Es una estrella en América del Sur, es un faro en la noche que guía con su luz. Suenan tambores con fuerza y libertad, con las voces del pueblo se unen al cantar. Es una estrella en América del Sur, es un faro en la noche que guía con su luz. Es un faro en la noche que guía con su luz. Es un faro en la noche que guía con su luz. Suenan tambores con fuerza y libertad,